Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Ricardo Madrid Hernández del Instituto Tecnológico de Tijuana, eh, carrera Ingeniería Industrial Semipresencial de la materia Control Estadístico de Calidad. En esta ocasión les presentaré el tema Planes de muestreo de aceptación de la unidad 4 y vamos a ir empezando. Ok, listo. Mm, Planteamiento estadístico del problema. Aquí vamos a empezar revisando de qué se trata esto de los planes de muestreo, lo que tiene que ver con la aceptación y conceptos básicos. Un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria. Esto puede ser un lote, puede ser un, cierta cantidad de piezas o de alguna otra cosa. En, en términos estadísticos a esto se le llama población. Por tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra. Esto es porque al tomar una muestra del lote y al inspeccionarla, en realidad lo que estamos haciendo es evaluando todo el lote, no nada más la muestra que tomamos. Mm, Aunque desde el punto de vista estadístico, un muestreo de aceptación es Es un contrastante de hipótesis en el que se evalúa una característica parámetro de una población a través de unos valores muestrales. Ok, aquí vamos a presentar algunas ventajas del muestreo de aceptación. La más importante es la económica. A pesar de que algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, como por ejemplo el personal que se requiere, debe estar capacitado para poder diseñar estos planes. Los costos de esto pues no ascienden tanto a los costos de inspeccionar el material al 100%. Además de esta ventaja principal existen otras. Además, administrar un grupo menor de personas para inspeccionar es menos complejo y menos costoso. Existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es sí una fuente de efectos. Pues esto se refiere a que en general la inspección puede causar que el material se vuelva defectuoso por algún daño. Esto pues, normalmente es en materiales que son delicados. Se dispone del lote en un tiempo calendario menor, de manera que la programación y el envío se mejoran. Eh, Se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección inducidos por la inspección al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que pues muchas veces al inspeccionar al 100% el material podemos caer en el error de pasar por alto algunos defectos debido a que siempre realizamos una acción repetitiva. El muestreo de aceptación se usa cuando, uno, el costo de la inspección es alto en relación con el costo del daño que resulta probar los productos defectuosos. Dos, la inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección. Y tres, cuando la inspección es destructiva. Aplicaciones del muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación va asociado a inspección, por lo que acarrea todos los problemas que supone confiar en la calidad de la inspección. Sin embargo, esto no es achacable al muestreo en sí, ya que este mismo inconveniente lo tiene la inspección al 100%, como lo mencionamos hace un momento. La primera cuestión que se plantea ante una inspección de recepción es si se realiza un muestreo o si es preciso una inspección al 100%. Ok, conceptos básicos del muestreo de aceptación. De acuerdo con este criterio, el muestreo no tiene sentido.
No obstante, hay que tener en cuenta lo siguiente: la inspección por medios destructivos no puede ser 100% por razones obvias, y en el caso de lotes muy grandes, la inspección al 100% deja de ser 100% fiable debido a factores como la fatiga, la monotonía y otras más. Ujú. Tipos de muestreo de aceptación. Ok, vamos a revisar los tipos de muestreo. Los planes de muestreo se pueden clasificar en diversas formas, de acuerdo con la naturaleza de la población base. Puede ser un lote aislado, un lote o producción uniforme, fabricaciones continuas, por ejemplo en la industria química, en plantas embotelladoras, mm, que normalmente pues son así como líneas automatizadas en las que solo van pasando las botellas y al final se empacan. Durante ese proceso pues es cuando se inspecciona el material. El material en sí no para de producir, sino que solo se toma una muestra y ya después se inspecciona. De acuerdo con la naturaleza de la característica inspeccionada, puede ser por atributos. La característica de ese tipo eh, cualitativo es de pasa o no pasa. O sea, si la pieza tiene algún defecto, pues se determina si pasa o no pasa. Y por variables, la característica de tipo cuantitativo, por ejemplo, longitud, peso. Esto es de acuerdo a algunos rangos de especificación. De acuerdo con el número de muestras a tomar, pueden ser simples, donde se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. También dobles, donde se toman hasta dos muestras con las que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Y también está la múltiple. Conceptualmente es igual al muestreo doble, pero en este caso se extraen hasta n muestras diferentes y pues todo se determina a partir de algunos análisis secuencial. En este caso se van extrayendo los elementos uno a uno y según los resultados que se van acumulando de elementos aceptados y rechazados, llega un momento en el que se tiene información suficiente para aceptar o rechazar el lote. Existe la necesidad de enfatizar lo que no hace el muestreo de aceptación. Lo que no hace pues es proporcionar estimaciones depuradas de calidad del lote, ya que pues lo que se toma es simplemente una muestra. Además, el muestreo de aceptación no proporciona juicios sobre si el producto rechazado es o no adecuado para el uso. Se cuenta con varias alternativas para evaluar lotes, por ejemplo, ninguna inspección. Esto es adecuado en casos en los que los laboratorios calificados han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote, por ejemplo, en otros departamentos de la compañía o en la compañía del proveedor. En muestras pequeñas, estas pueden ser adecuadas en casos en los que el proceso es inherente, uniforme y cuando se puede preservar el orden de la producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión, las placas se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad. Como resultado, las impresiones sucesivas hechas con estas placas exhiben un alto grado de uniformidad para ciertas características dimensionales. 3. Las muestras pequeñas también pueden usarse cuando el producto es homogéneo debido a su fluidez, gases o líquidos, o a operaciones anteriores de mezclado. Esta homogeneidad no tiene que ser una suposición, se puede verificar por medio de muestreo. Incluso los materiales sólidos pueden ser homogéneos debido a alguna fluidez anterior. Ok, 4. En muestras grandes, en ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la cantidad de lote debe derivarse únicamente a partir del muestreo, lo que significa que un muestreo aleatorio y por lo mismo muestras relativamente grandes. Los tamaños de muestras reales dependen de dos variables principales: el porcentaje de tolerancia de defectos y los riesgos que se pueden aceptar. 5. Inspección al 100%. Eso se usa cuando los resultados del muestreo indican que los niveles actuales de defectos son demasiado altos en los productos que se envían a los usuarios.
En casos críticos, pueden ser necesarias acciones adicionales para manejar la factibilidad del inspector, por ejemplo, la inspección automatizada o una inspección redundante del 200%. El muestreo se puede verificar por el procedimiento de pasa o no pasa, en inglés go no go, o sea, determinar si las unidades de las muestras cumplen con los requisitos de las especificaciones. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan específico que determina el tamaño o tamaños a ser utilizados y el criterio asociado de aceptación o rechazo. Riesgos de muestreo de este tipo pueden ser dos. Se puede rechazar los lotes buenos, que es riesgo del productor. Este corresponde al riesgo de alfa. Y se pueden rechazar lotes malos, que es el riesgo del consumidor. Este riesgo corresponde al beta. Son valores estadísticos. También está la construcción de la curva característica de operación. Una curva de SEO o característica de operación se puede desarrollar determinando la probabilidad de aceptación de varios lotes de calidad al recibir P. La probabilidad de aceptación es la probabilidad de que el número de unidades defectuosas en una muestra sea igual o menor que el número de aceptación para el plan de muestreo. Se tienen tres distribuciones que se pueden usar para encontrar la probabilidad de aceptación: hipergeométrica, binominal y de Poisson. La que se usa normalmente o más comúnmente es la de Poisson debido a la facilidad de estos cálculos. Y aquí tenemos la curva de SEO que se mencionaba anteriormente, en donde se muestra la probabilidad de aceptación de los lotes según la cantidad eh, y la cantidad de defectos. Esta gráfica pues, se puede interpretar de la siguiente manera: la comparación de las curvas características de la figura anterior eh, y la siguiente figura muestran que a pesar del mayor número de muestras defectuosas permitidas por el plan anterior, este constituye un plan de aceptación mejor. Okay. Ahora vamos a hablar un poco acerca de el uso de las tablas de muestreo como la MIL STD 414, 105 y la Dodge Ramming. Un poco de historia. En la década de los 20, HF Dodge y HG Ramming diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación de productos por lote mediante el muestreo de atributos. Recordemos que los atributos pues son características, características no cuantificables de los productos que normalmente se pueden determinar como bueno o malo, o pasa o no pasa. Estas tablas se basan en el nivel de calidad límite, que es NSL, y el límite de calidad media de la salida, que es LCMS. Por cada uno de estos conceptos hay tablas tanto para el muestreo sencillo como doble. No hay tablas para el muestreo múltiple. La ventaja principal de las tablas de Dodge-Ramming es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. El nivel de calidad límite pues está determinado de acuerdo a lo siguiente. En las tablas se basa la probabilidad de que un lote en particular, cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al NCL, resulte aceptado. La probabilidad es el riesgo del consumidor beta y es igual a 0.10. Los planes NSL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Ok, hay dos tipos de tablas NSL, uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Cada juego tiene tablas de valores NSL de 0.5, 1.0, 2.0 y así hasta llegar a 10. Esto es en porcentaje. Y de acuerdo al porcentaje nos muestra el número de
Aquí se ejemplifica mejor el número de piezas que se tiene que inspeccionar. Por ejemplo, de 0 a 1%, eh, supongamos que tenemos un lote de 1000 piezas. Si queremos un porcentaje de aceptación de 14, un límite de un LCMS, tenemos que inspeccionar 205 piezas como muestra para poder determinar si el lote pasa o no pasa. Ok. En la tabla se localizan también el LCMS de cada plan, que para este ejemplo es de 0.21. Al analizar las tablas NSL, se desprende que conforme aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo de la muestra disminuye. Por ejemplo, en el caso de un proceso promedio de 0.25, que sería, estarían entre el rango del 0.21 y el 0.30, tenemos que un lote de tamaño de 1000 piezas se tendría que realizar una muestra de 335 piezas. Si buscamos aquí, por ejemplo, de 1000 a 2000 piezas, bueno, aquí es 1001, de 801 a 1000 piezas, en el 25% sería un LCMS de 0.17 y la muestra sería de 335 piezas. Ok, en tanto que un lote de tamaño 4000 piezas, la muestra sería de 645. Entonces, si vemos, mientras más grande es el lote, menor es la muestra que se debe de tomar. Ujú. Ok. Límite de calidad media de salida. Los planes de muestreo para este concepto se concibieron como respuesta a la necesidad sugerida en cierta situación de fabricación, cuando se especifica la cantidad de lote, como este caso los lotes del cliente, que son homogéneos. Eh, Subdivisión conveniente del flujo de un producto para pronóstico de manejo de materiales. Los planes LCMS limitan la cantidad de la calidad sobre la salida con base en un promedio, pero no ofrecen garantía alguna en el caso de los lotes individuales. Las tablas para el LCMS tienen un grupo para muestreo sencillo y otro para muestreo doble. Cada grupo tiene tablas de valores LCMS, y pues los rangos varían, son un poco diferentes al NSL. Aquí tenemos, por ejemplo, la tabla de, de los rangos con las muestras y el porcentaje de NSL. El NSL que corresponde a este plan es del 10.2%. De un análisis de las tablas LCMS se desprende lo siguiente. Uno, conforme aumenta el tamaño del lote, disminuye el tamaño de la muestra, como lo vimos también en el anterior. No, dos, nos ofrecen planes para promedios de procesos que rebasan el LCMS, dado que el muestreo no es económico cuando la calidad de entrada promedio es menor que la calidad de salida. Y tres, cuanto más bajo es el promedio del proceso, menor el tamaño de la muestra, lo que se traduce en menos costos por inspección. Ahora vamos a revisar el tema del plan de muestreo de aceptación por atributos. En el plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105, la cual se explica a continuación. Más adelante veremos un poco de eso. Se debe instruir al personal de la fábrica que vaya a emplear estas tablas sobre la forma de seleccionar sus muestras. Seleccionar al azar. El sentido común indica que para que una muestra sea fiel
sea fiel representativa de la calidad desconocida de un lote, se necesita que las unidades que formen esa muestra se elijan sobre la totalidad del lote. En consecuencia, las piezas de la muestra deben ser seleccionadas en tal forma que cada unidad del lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. En un lote homogéneo, siempre que sea posible, el lote del cual se debe seleccionar la muestra considera de artículos hechos bajo las mismas condiciones de manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación. Ok, determinación de la cantidad de inspección. Para poder determinar la cantidad de inspección se debe seguir el siguiente método. El factor más importante es el importante en el muestreo es el tamaño absoluto de la muestra. El nivel de inspección es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección realizada. Diferentes niveles de inspección dan aproximadamente la misma protección al producto cuando suministra material de calidad aceptable, pero ofrecen diferentes protecciones al consumidor. En estas tablas pues se comprenden los niveles de inspección. Por ejemplo, cuando el nivel 2 eh, es determinado como normal, la cantidad relativa de inspección correspondiente a los tres niveles es la siguiente y aquí aparece la tabla de acuerdo al tamaño del lote. Aparece pues diferentes nomenclaturas que se deben de elegir. Extracción de planes de muestreo simple. El tamaño de la muestra adecuado se expone en la tabla patrón en la columna encabezada, tamaño de muestra, la que está aquí abajo. Los números correspondientes de aceptación y rechazo se hallan en la fila designada por la letra código y en la columna encabezada por el NSA dado. Por ejemplo, si se ha seleccionado la letra L, la tabla 2A, la de aquí abajo, y el NSA es igual a 1.5, el plano adecuado de muestreo siempre queda definido por la siguiente tabla. Mm, Ahorita vamos a ver la tabla. Primero vamos a ver un poco de esto. Las flechas indican hacia qué parte del plan se debe de cambiar. Por ejemplo, supongamos que tenemos un lote de 75 unidades, el cual se va a analizar mediante la norma 1000 STD 105D con muestreo simple e inspección normal y un NSA de 0.65. Entonces, de acuerdo a la tabla 2A, la letra código a utilizar es la E. El plan de muestreo correcto es la dirección de la flecha hacia abajo. Y aquí vemos la tabla, por ejemplo, mencionaba que nuestro NSA era de 0.5, o sea, aquí está, y que el lote era de 75 piezas, que podría estar entre H y J. Vamos a ver. Ok, estaban al revés. Sample size. Ah, ok, usar la letra código F 20. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, tendremos que hacer un tamaño de muestra de 20. Número de aceptación debería de ser de 0
y el número de rechazo sería uno, o sea que de acuerdo a esta tabla, con que simplemente encontremos una sola pieza defectuosa, deberíamos rechazar el lote. Ok, creación de un plan de muestreo por atributos. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se crea un plan de muestreo por atributos con el programa Minitab. Ok, nos dice que una fábrica recibe un lote de 1200 cierres donde el NSA es de 1% y el NSR es del 5%. Determinar el tamaño de la muestra que se debe inspeccionar y hasta cuántos defectos se pueden encontrar para aceptar el lote. Ok, vamos a revisar esto aquí en estadísticas, en herramientas de calidad y en nuestra aceptación por atributos. Ok, tenemos que asegurarnos de que aquí diga crear un plan de muestreo. El tipo de medición va a ser si pasa o no pasa. Nuestras unidades para nivel de calidad están en porcentaje de defectos. El nivel de aceptación menciona que es de 1% y el nivel de rechazo es del 5%. El, el valor de alfa y de beta lo vamos a dejar así como nos lo da automáticamente el programa, ya que aquí no nos especifica. Entonces vamos a aceptar y aquí nos da nuestro plan de muestreo. También nos da una gráfica acerca de la probabilidad de rechazo. Dice curva característica de operación, la que analizamos al principio, y aquí nos dice que de acuerdo al porcentaje de defectos en el lote, es la probabilidad de aceptación. Por ejemplo, si tenemos 0 defectos en el lote, pues nuestra probabilidad de aceptación es del 100%. Si tuviéramos 2, sería alrededor del 80% y así sucesivamente va bajando de acuerdo a la cantidad de defectos. De acuerdo a el método, nuestro plan de muestreo nos indica que el tamaño de la muestra que debemos de tomar es de 132 piezas. De estas 1200 vamos a seleccionar al azar 132 piezas y vamos a inspeccionarlas y nuestro número de aceptación es de 3. Eh, Esto quiere decir que si, por ejemplo, de esas 132 piezas encontramos 3 o menos piezas, podemos aceptar el lote con toda seguridad. Pero si encontramos más de 3 piezas defectuosas en esas 132 piezas que tomamos de muestra, podemos rechazar el lote con toda seguridad. Y esta fue la creación de un plan de muestreo para atributos. Vamos a pasar al último tema, que es plan de muestreo de aceptación por variables. Se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple. Por ejemplo, el promedio de la muestra y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una ventaja importante de un plan de muestreo por variables es la información adicional proporcionada en cada muestra que, a su vez, da como resultado tamaños de muestra menores si se comparan con un plan por atributos que tiene los mismos riesgos. No obstante, si un producto tiene varias características de calidad importantes, cada una debe evaluarse contra un criterio de aceptación de variables distinto. Por ejemplo, debe obtenerse valores numéricos, el promedio y la desviación estándar para cada característica calculada. Ujú. Ahora, aplicación del muestreo de aceptación por variables. Las condiciones corrientes para la aplicación de muestreo por variables de aceptación son las siguientes. Número uno, las características de inspección que se considera deben ser variables o capaces de ser puestas en una escala variable. La inspección por atributos es demasiado costosa. La inspección por atributos no da suficiente información y se desea conocer también la cuantía de la variación. 4. La variable
que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Las características que distinguen un plan de muestreo por variables comparándolo con un plan por atributos son las siguientes. Número uno, se obtiene una proporción equivalente con un tamaño de muestra más pequeño. Número 2, puede aplicarse solamente la aceptación o rechazo de una característica de inspección. Y número 3, por lo general implica mayores costos administrativos, se requiere un personal más hábil y se necesitan más cálculos, se someten más errores de cálculo y requiere equipo. Esto debido a que en el plan de muestreo de aceptación por variables se analizan también no solo si pasa o no pasa, sino también otras características de los materiales. Ok, norma militar 414. La MILSTD 414 contiene cuatro secciones que son A, B, C y D. La sección A contiene una descripción general de los planes de muestreo. Establece normas para el uso de los planes, clasificación de defectos, expresión de la disconformidad, nivel de calidad aceptable y presentación del producto, aceptabilidad del lote, sección de muestras, cambios en la severidad de inspección y procedimientos especiales para la aplicación de planes de muestreo mixtos. La sección B contiene instrucciones para la aplicación de los planes de método de la desviación estándar desconocida para límites de inspección simples y dobles. Tablas muestras de la inspección normal, rigurosa y reducida. Tablas para la estimación de porcentaje defectuoso empleado en el método de desviación de tipo, instrucciones y tablas para estimar la media de la calidad. Criterios para la inspección reducida y rigurosa. Valor de Fisher para la desviación tipo máxima y ejemplo de cálculo. La sección D es aplicable a la situación de la variedad conocida y está dispuesta como las secciones B y C. Las tablas se emplean, como se indica en la sección B, cuando se perciben planos de variabilidad desconocida. Tabla patrón para la inspección normal rigurosa para planes basados en variabilidad desconocida, método de la desviación de tipo. Y aquí tenemos la tabla que nos indica cómo determinar el tamaño de la muestra de acuerdo a un nivel de aceptación. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico. El ejemplo dice, una empresa requiere inspeccionar un lote de baterías recargables de ion de litio de 3.000 piezas. De acuerdo con las especificaciones del producto, la capacidad de carga nominal de las baterías es de 2.300 miliamperios. Según la tolerancia de la especificación, el LIE es de 2.220 miliamperios y el LCE es de 2.380 miliamperios. El NSA fijado está en 150 defectos por millón y el NCR está fijado en 400 defectos por millón. Y nos pide determinar el tamaño de la muestra, inspeccionar y el criterio de aceptación. Esto también lo vamos a hacer en nuestro programa Minitab en herramientas de la calidad, muestra de aceptación por variables y crear un plan de muestreo. Ok, aquí en este caso, unidades para nivel de calidad nos lo da en defectos por millón. Entonces aquí vamos a poner defectos por millón. El mínimo NSA es de 150 y el máximo NSR está en 400. Ok, el nivel de alfa y de beta lo dejamos igual. Especificación inferior nos dice que es de 2220 miliamperios. Especificación superior es de 2380 miliamperios. Desviación estándar histórica no la conocemos. Tamaño de lote es de 3000 piezas. Ok, la vamos a aceptar. Y aquí nos dan nuestro análisis de acuerdo con el método utilizado.
Eh, Primero vamos a analizar las gráficas. Nos dice, por ejemplo, nuestra gráfica de José que de acuerdo a el número de efectos por millón en lotes, si tenemos 200, tenemos aproximadamente encima del 75% de aceptación, probabilidad de aceptación. Tenemos también aquí la curva de calidad saliente promedio. Aquí nos dice que mientras más defectos por millón tenemos, eh, los elementos de efectos por millón aumentan. También tenemos nuestra curva de inspección total promedio, cuando se necesita hacer una reinspección. Y tenemos la gráfica de región de aceptación de acuerdo con la característica de las baterías, que sería la carga de miliamperios. Por ejemplo, nuestro nivel de aceptación más seguro es de 2300, 2250, y nuestro límite quedaría fijado en el menor de 2220 y en el mayor de 2380. Ok, ahora vamos a revisar el plan. Planes generados. De acuerdo a esto, eh, nos dice que debemos determinar un tamaño de muestra de 872. De 3000 piezas vamos a revisar 872. La distancia crítica del valor es de 3.46. La desviación estándar máxima es de 21.93. Ok, elementos defectuosos en un millón, probabilidad de aceptación, probabilidad de rechazo. Ok, entonces estos valores nos sirven para determinar las características de la especificación del límite inferior y superior. Ok, aquí también nos dice aceptar el lote si la desviación estándar es igual o menor al MSD, y si el ZLEI es mayor o igual a K, que el valor de K sería 3.46, o si el ZLS es mayor o igual a K. De lo contrario, rechazar el lote. Muy bien, aquí tenemos esto entonces. Ya determinamos el tamaño de muestra y el criterio de aceptación. Bueno, aquí están las referencias de toda la información presentada y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.